Bueno, pues justo acabó el directo y mirad lo que está sucediendo. Acaban de encender la calefacción. Hemos estado comentando en el directo que tenía la calefacción encendida y no tenía la calefacción encendida. La tenía apagada. Es verdad que se está bien, pero acaban de encender. Lo habéis escuchado, ¿verdad? A lo mejor vemos ahora la ráfaga del fuego de los propios calefactores. Los acaban de encender. Imagino que están haciendo pruebas. Pero a ver si vemos la llama. Ahí lo escucháis, ¿no? Parecen grillos. Nada, no vemos la llama. Se está preparando. Así que nada, bueno, estamos aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 28 de noviembre del 2023. Ya sabéis que dentro de un día tenemos partidazo aquí en el Santiago Bernabéu, en el mejor estadio del mundo, para vivir otro partido, otra noche de Champions entre el Real Madrid y el Nápoles. Yo creo que en cualquier momento podemos ver el fogonazo de los propios calefactores, porque sigue escuchándose. Pero bueno, hoy parece que me ha dejado un poco mal. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en el interior hoy por la tarde. 28, ya sabes, dale a like y suscríbete que comenzamos. Ayer estuvimos aquí en el interior del Santiago Bernabéu, vimos cómo estaban sacando las bandejas para volver a colocarlas y disputar un nuevo partido, en este caso mañana a las 9 de la noche aquí en Madrid, y ya las tenemos todas en su lugar, es el lugar correspondiente de las 6 bandejas del césped retráctil, que hay que hablar un poco también del estado. Para mí, yo le doy un 8 sobre 10, hay zonas que ahora veremos que hay calvas, es verdad que no está al 100%, pero sobre todo estamos viendo una recuperación siempre extrema cuando el césped se encuentra en el invernadero barra hipogeo. Ahí podéis ver cómo se notan claramente las líneas. El césped para mí ahora mismo es una alfombra verde y por lo general yo le doy un 8 sobre 10. Pero bueno, vamos a ampliar a esas zonas que creo que no está al 100%, sobre todo es la última bandeja, la bandeja que siempre se encuentra en la parte más inferior del hipogeo o invernadero. Es esta que tenemos en pantalla y que ahora, sobre todo en la parte central y en la parte norte, veremos algunas zonas un poco defectuosas. Debe ser que los sistemas de mantenimiento en la parte inferior, pues bueno, es más difícil de cuidar, de tratar el césped en la parte inferior que ya en los niveles superiores. Pero bueno, ahora voy a ir al grano, voy a ir a enseñaros esa parte norte de esta bandeja, donde podemos ver algunas zonas, pues bueno, alguna que otra calva, como lo que tengo en la cabeza, pero la verdad que lo que digo está bastante bien. Mira, ahí podemos ver una pequeña calva, pero todo controlado, ¿eh? Es en sitios donde no afecta nada al juego. Así que os voy a dejar esta imagen desde el lado norte hacia el lado sur para que veáis todos vosotros y vosotras cómo se va a encontrar el césped antes de disputar este partido de Champions. Hemos visto en el directo cómo estaban realizando pruebas también en la U televisiva. Ahora ya están proyectando imágenes de publicidad, haciendo pruebas para el partido de mañana. Imagino que esta franja de pantallas que tenemos en el lateral oeste también están encendidas. Y ahí podemos ver las del lado norte con la publicidad correspondiente y preparándose para el partido de mañana. Tenemos muchísimas cámaras. Aquí también hemos visto en el directo cómo colocaban una portería que de momento pues se han vuelto a llevar, y creo que en breve veremos, o a lo mejor no lo vemos, a los árbitros del partido de mañana entrenar y calentar en el césped del Santiago Bernabéu. Bueno, ahí tenemos el fondo norte. Lo que no hemos visto, y ha sido una pena, es ver el cambio de asientos en la zona de tribuna. Sí hemos visto cómo cambiaban las barandillas por esas mamparas, excepto en la zona de los vomitorios. Así que veremos a ver cuándo realizan ese cambio en los próximos días / semanas.
el próximo parón que tenemos de 2 semanas es desde este sábado, partido contra el Granada aquí en casa a las 6:30 de la tarde, hasta el 17 de diciembre, partido en casa un domingo a las 9 de la noche contra el Villarreal. Así que yo creo que en esas 2 semanas veremos grandes avances en el interior. Yo creo que empezarán con las esquinas, en este caso con la esquina del fondo sur, con el lateral oeste, que ya sabéis que han empezado a colocar los embellecedores, así que empezarán con esa esquina. Lo que no hemos visto tampoco en este parón de este segundo anfiteatro es el cambio de asientos. Ahí lo podemos ver ya, los asientos del Clásic Bernabéu. No ha dado tiempo, por lo tanto es posible que en estas 2 semanas que tenemos entre el Granada y el Villarreal aprovechen a quitar todos esos y pongan los nuevos. También estamos viendo los nuevos asientos en el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí lo podéis ver, tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Sí han sido cambiados los asientos, también pintaron los pasillos, y lo que no ha dado tiempo es, la verdad, un poco de casualidad, parece que lo han hecho aposta, es que desde esta línea que tenemos aquí, que es la separación de la afición local con la afición visitante, tenemos a la izquierda los nuevos asientos, bueno, menos este sector, y a la derecha los antiguos asientos. Habrá dicho el Real Madrid, para que vengan y me estropeen los asientos, contra más tarde me los estropeen mejor. Pero bueno, ahí sí es verdad que tenemos nuevos asientos en este sector de aquí, por lo tanto estos están vulnerables para los aficionados italianos. También vemos cómo cuelgan esas cuerdas, que dentro de poco veremos esas redes verdes, para que los aficionados no puedan arrojar botellas, latas, cualquier tipo de objeto. Hoy vemos las cuerdas, mañana veremos las redes para proteger a los futbolistas y a los aficionados que estén a su alrededor. Ahí arriba tenemos la estructura del fondo norte del videomarcador, otra de las esquinas que también tienen que colocar pantallas. De momento, como sabéis, no han empezado, y veremos a ver. La gran duda es, como ya prácticamente todos los partidos, si encenderán las pantallas del fondo norte y fondo sur. Hemos visto pruebas en las pantallas que tenemos justo encima de nuestra cabecita, aquí, en las pantallas del lateral oeste, pero obviamente no llegan a tiempo a verse encendidas para el partido de mañana, aunque bueno, todo puede ser aquí en la obra. También tenemos la cubierta completamente abierta, tenemos las cerchas escondidas en el parking norte, las correspondientes a esta zona, y también vemos las cerchas del lado sur escondidas y agrupadas en el parking sur, en su parking correspondiente. Ayer estaba prácticamente cerrada la cubierta, así que veremos a ver el partido de mañana que nos podemos encontrar. Ya va cayendo la noche aquí en Madrid, ahí podemos ver los focos para la prensa que van a estar en esa ubicación, en esa banda del lateral este. También las cámaras, por supuesto, of course, están preparando toda la publicidad, todos los carteles pertinentes en todo ese lugar. Aquí tenemos los banquillos que hemos visto estos días, cómo colocaban esos rótulos, esos escudos del Nápoles y del Real Madrid, y en la parte central el balón correspondiente de la Champions League. Tenemos mucho movimiento en esta zona de banquillos, es posible que en cualquier momento veamos a los árbitros salir al verde a calentar. Y en toda esa parte de ahí, pues bueno, veis la grada abatible completamente cerrada, obviamente, para disputar el partido de mañana, y también vemos toda esta ubicación con la nueva publicidad y también las cámaras en su debido lugar. Aún falta un poquito para ver esos palcos entre el primer y segundo anfiteatro totalmente habilitados. Ya vimos cómo colocaban los asientos. También tenemos que ver cómo habilitan los de la parte superior entre el segundo y tercer anfiteatro. Así que habrá que estar muy, pero que muy atentos. Y sobre todo mañana veremos cositas nuevas aquí en el canal, porque seguiremos navegando por el interior un día de partido. Bajaremos por aquí, estaremos viendo las nuevas mamparas, las tocaremos con nuestros propios dedos y nuestras propias manos. Intentaremos seguir también por aquí, por la zona del lateral oeste, y también visitaremos la parte del fondo sur, porque tendremos que saber cuántas pantallas han colocado, si han colocado todas las pantallas o si falta por configurar alguna de ellas. Ya sabéis que en los fondos solamente hay 2 pantallas, en los laterales tendremos 3. Así que ahí tenemos el fondo sur, sin novedad alguna. No hay trabajos en el día de hoy, tampoco hemos visto trabajos en los últimos días. Pantallas apagadas, sin pruebas
Así que vamos a ir abandonando el interior del Santiago Bernabéu, hoy 28 de noviembre, también con la cubierta completamente abierta. Así que si te ha gustado el vídeo, deja el like, suscríbete al canal y nos vemos dentro de muy, pero que muy poquito. Bueno, es más, nos vemos mañana. Chao, chao.